Buen día, estamos aquí en los tubos televisión. Nos acompañan en esta ocasión Eloy Garza González. Muchas gracias, Eloy. José Jaime, por invitarme. De nuevo también Mentor Tijerina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aunque no los había juntado, hoy los invité. Encantado. Para hablar de cosas trágicas y a veces cosas patéticas, ¿no? En este caso, ¿qué pasó en El Paso? ¿Y por qué? Tú, Eloy, tienes una buena reflexión donde no se da mecánicamente o en automático que el discurso del odio se refleje específicamente en lo que sucedió en El Paso y que está sucediendo en otros lugares en Estados Unidos. Sí, bueno, mi reflexión iba en el sentido de qué hay dentro de ese collage que es la mente de un criminal. Pues hay muchas cosas, no solamente el discurso del odio sobre Trump, es decir, sí influye el hecho de que un gobernante no esté emitiendo mensajes de ética, sino de antiética o de polarización social, como se le llama ahora aquí en México, pero también influyen muchas otras cosas, desde el problemas neurológicos, problemas psiquiátricos, un entorno de facilidad para tomar las armas, no necesariamente por la vía legal. También en México es tan fácil conseguir un arma como en los Estados Unidos, y cometer una fechoría es tan fácil como en Estados Unidos. Ahora, la locura también tiene muchas dimensiones, tiene muchas aristas, diferentes ángulos, ¿no? Sus líneas discursivas en redes sociales. Su línea discursiva, son coherentes. La de este muchacho. Desde su pensamiento, digamos. Son coherentes y no necesariamente todas son xenófobas, o sea, y todas son en contra del odio del migrante. No balbucea. No balbucea, tiene muy buena redacción, es un joven que tiene facilidad para escribir, como lo tienen la mayoría, no de los millennials, porque ahí ya no es generación millennials, ahí también tenemos un error de definición generacional. Esta es la generación llamada Z. Es una generación que tiene muy buen manejo dentro de las redes sociales, que se manejan como peces en el agua en las redes sociales, que son capaces de hacer una síntesis de muchos conceptos dialécticos, incluso antagónicos. Es decir, este pobre muchacho, pobre porque tiene un problema de deficiencia mental muy alto y de violencia pues inusitada, ¿verdad?, que provocó la muerte de 22 personas, pero es un muchacho ecologista, es un muchacho que defiende el empleo en contra de la automatización. Y bueno, esta serie de análisis inconexos. Por eso te decía raros, que no es mecánico. No es necesariamente el discurso. Eso lo traía antes de Donald Trump. Muchísimo antes. A ver, sí. Vamos a dejar a Mentor que nos dé su opinión y ahorita continuamos. A mí lo que me llama la atención, José Jaime, es el manejo político que se le da a esto. Porque obviamente el contexto en el que se escribe pues es un contexto de racismo, la crítica contra los migrantes, el miedo que ha estado difundiendo Donald Trump contra los migrantes mexicanos. Y digamos, y no es extraño que esto haya sucedido desde justamente que habló de en la frontera, criminales, etc. Que se haya trasladado de Dallas a la frontera para justamente mandar un mensaje contra los migrantes, contra esta invasión de migrantes mexicanos y latinoamericanos hacia Estados Unidos. Sobre todo mexicanos, ¿no? Mexicanos, así es. Entonces, esto se inscribe en un contexto del miedo que justamente en el periodo preelectoral en los Estados Unidos, y yo creo que al único que beneficia es a Donald Trump, porque pudiéramos pensar que la gente va a condenar el asesinato, esta masacre, pero el manejo que hizo el Partido Republicano, el manejo que hizo Donald Trump de este incidente, justamente lo hace que se inscriba en su narrativa. Y la prueba... del New York Times. El New York Times, por ejemplo. O sea, llega Donald Trump, emite una condena contra el racismo, pero no habla de las armas. Entonces, el New York Times saca una primera edición diciendo Donald Trump condena el racismo, y eso provocó que todos los demócratas se le echaran encima, porque obviamente cayó en la trampa. El mismo New York Times cae en la trampa del discurso
de Donald Trump. Y tuvo que cambiar en la segunda edición diciendo, Donald Trump condena el racismo, pero olvida las armas. Entonces, es obvio que esto lo único que genera es, o sea, seguir en el framing, en el discurso, en la narrativa anti-inmigrante de Donald Trump, alimentando el miedo de los americanos blancos que sienten que están sufriendo una invasión y obviamente generando esta polarización que al que va a beneficiar electoralmente es a Donald Trump. ¿Tú tienes un Yo libro no sobre tengo Trump? un libro sobre Donald Trump. ¿Estás de acuerdo con lo que dice? En la mayoría de las cosas, menos en que realmente el beneficiario de este grave incidente haya sido Trump. Mira, el supremacismo blanco tiene 8 sites en la web, donde están aflorando todos sus complejos y muestras de intolerancia hacia el otro, hacia el contrario. De estos 4 cerraron ayer, de sopetón, rápidamente, incluyendo los 2 más importantes medios nazis sociales que están ahí, no necesariamente en la web, en la dark web, sino de manera abierta en una cosa que se llama Infinite Shang, que yo todavía ayer la vi que estaba funcionando a eso de las 2 o 3 de la mañana, pero que ahora ya está cancelado el sitio. Y otro filonazi que se llama GAR, que era de origen alemán y que lo tomaron los supremacistas blancos de Estados Unidos. Ese sigue jalando, sigue funcionando. Si uno entra ahí, empieza a leer los más de 1200 manifiestos pronazis a favor de la supremacía blanca y desde luego donde el hispano es el peor parado, pero los están cerrando. Es decir, hasta hace 3 o 4 días antes del paso, se había dado paso a este tipo de medios de difusión con mayor tráfico de visitantes que el propio New York Times, y que ahora ya no están, que ahora están cerrando. Bueno, si eso no es un avance dentro de esta terrible tragedia, pues no sé qué sea, pero sí hay un ataque frontal hacia la conciencia anti-inmigrante, sí se están operando las cosas en las redes sociales y sí hay una concientización de la gente en todos lados del mundo. Es que no todo tiene por qué ser negro. Realmente una matanza de esta naturaleza, de estas dimensiones, pues sí hace cambiar mucho las cosas. Y sí, el propio Trump tuvo que revirar y debió de haber... Eso es un discurso y no la práctica contra los rifleros, contra las armas. La industria de las armas sí. Sigue siendo una de las industrias que mantienen todavía a Estados Unidos. Ha perdido en otro tipo de mercancía, digamos, si le podemos llamar así, pero la industria del armamentismo de Estados Unidos, y eso no lo condena Trump. Y yo creo que lo que tenemos que analizar muy bien es que es esta capitalización de los eventos negativos, que lo hace muy bien Steve Bannon. Es decir, no importa que un evento sea negativo, se puede capitalizar a favor de la causa de la extrema derecha. Es lo que decía Mitterrand, ¿no? Que recomendaba a partir del juego de ajedrez, ¿no? El buen manejo de un error vale más que ciertos éxitos. Exactamente. Que Mitterrand usaba mucho la metáfora del judo. Del judo, es decir, usa la fuerza del adversario para... Sí, pero también decía, en el ajedrez cometí un error y, claro. y el otro va a pensar que le estoy poniendo una trampa o es una escaramuza. Claro. Entonces, por eso decía el buen manejo. Y en este sentido, trágicamente, pero sí siento también que hay que se está recuperando el asunto político electoral. La prueba es el error del New York Times. O sea, y de mucha gente que se fue con la finta de la condena que hace Donald Trump al supremacismo racista americano. Blanco. ¿Ibas a decir algo? Que habría que esperar un par de días para ver cómo se van desenvolviendo las cosas. Sí. Yo creo que Trump todavía debe tener algunas cartas ahí bajo la manga, que sin duda las va a mostrar. Ya en Luisiana y en Walmart hubo otros muertos, creo. Hace algunos minutos. Bueno, no. El problema es también
liberalidad que tiene cualquier enfermo mental para tomar un arma, tomar una AK-47 y ponerse a matar Walmart inocentes. es el que más vende armas en Estados Unidos. Bueno, porque también es la tienda minorista más grande de Exacto. los Estados Unidos y en general del continente americano. Entonces es obvio que si este es un producto vendible, pues Walmart, como es este gigante comercial, pues es el que venda más, ¿no? Eso es simplemente por cuestión numérica. Pero hay una cultura venta. de las armas. No sé si vieron un video de un niño donde está... Claro, sí. Y está Terrible. y le sabe cómo mover Sabe armar los mecanismos, ¿no? AK-47. Una AK-47, Cómo cortar exacto. y cómo poner la cartuchera, cómo se le llame. Entonces, Vayamos sí. al asunto mexicano. ¿Cómo ven la reacción del presidente López Obrador y la acción del canciller Marcelo Ebrard? A ver, Mentor. Yo lo veo, o sea, estamos en el universo de las reacciones políticamente correctas. O sea, Donald Trump tuvo una declaración políticamente correcta, no podía más que condenar el evento, pero lo hace capitalizando esa polarización entre poner en los medios el tema de los migrantes, la invasión hispana, la invasión mexicana. Pero la pregunta es, ¿cómo López Obrador Exacto, hacia allá voy. y el canciller no hacen otra cosa más que, o sea, condenar. ¿No esa capitalizan masacre. políticamente No, pero, esto? O sea, la condenan políticamente, incluso Ebrard fue al Paso a atender, Claro. o sea, cosas que normalmente hace cualquier político en una tragedia. O sea, Y a platicar con las familias. desplazarse, atender, lo hizo Peña Nieto Innumerables miles de veces. sí. Cuando vino aquí a Monterrey en varias tragedias, en el hospital universitario, Exacto. a ver a los enfermos. O sea, eso lo hace. Lo que yo señalaría es que este discurso de condena se ubica a posteriori de la aceptación, de la imposición que nos hace Donald Trump de una política migratoria estricta, controladora y de rechazo a los migrantes centroamericanos. Entonces, ¿dónde está la congruencia? Ahí el discurso, Eloy, de López Obrador en las mañaneras es: tenemos soberanía, tenemos independencia, pero ¿es cierto o no es cierto? ¿O es un discurso nada más y en los hechos suceden otras cosas? Dice, pues no somos una colonia de Estados Unidos, ¿no? Mira, yo veo siguiendo lo que comenta Meto, un desorden en el discurso presidencial de AMLO. Como que va por un carril el discurso de las mañaneras de AMLO y el canciller va por otro. El canciller propuso que se... ¿Por terrorismo? Por terrorismo, exactamente, que se trajera acá sí, a juzgar al muchacho uh-huh. y que se juzgara acá. Bueno, eso también entra en lo políticamente correcto, pero él es curable también. En este tipo de circunstancias es obvio que lo que espera el hispano es que vaya alguna autoridad de México a presentarse y a rendir las condolencias. Es parte del protocolo diplomático, uh-huh. Si quieren verlo como lo políticamente correcto, pero tiene que hacerse. Ahora, ¿qué era lo esperable en este caso, más allá de los protocolos diplomáticos? Pues que hubiera una condena directa al discurso de odio del presidente de Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos como inquilino en la Casa Blanca a un supremacista racial blanco, y eso pues se quedó a medias el presidente de México y el canciller. Por ejemplo, Uruguay le dijo a sus ciudadanos: alerta. Sí, declaró la alerta para viajar a los Estados Unidos, sí. Lo que regularmente se hace al revés. Se declara desde Estados Unidos, pero Uruguay fue más allá del discurso de López Obrador y del canciller. Pero la contradicción más grave, José Jaime, es que, o sea, nuestros políticos están actuando nada más en el terreno de lo políticamente correcto. El discurso condenando el asesinato. Pero en los hechos, ¿qué está pasando? Hay una supeditación a la política anti-inmigrante de Donald Trump. La prueba está en que está cerrada la frontera. La policía de los Estados Unidos de migración está
depositando a todos los migrantes, prácticamente tirándolos. Lo que pasa de en este lado de la Monterrey, frontera, ¿no? Y construimos un muro con la Guardia Nacional en la frontera sur. Entonces, dime si eso no es supeditación a la política migratoria Total. de Donald Trump. Entonces, ahí es donde, digamos, hay que diferenciar la narrativa de nuestros gobernantes y lo que está pasando en la realidad. Ahora, cuidado, porque el discurso del odio no se traduce en eventuales matanzas de inocentes. Se traduce en persecución de migrantes en toda la franja de la frontera norte de México. Que eso es lo cotidiano. Que eso es lo cotidiano. Lo excepcional Ese es lo que sucedió en Del Paso. El pan duro nuestro de cada día. Exacto. O del migrante que está ya legal o ilegal, porque tengo conocidos allá en El Paso que lo que me dijeron es, esto es muy similar a las arbitrariedades que sufren nuestras familias por parte de la autoridad, que debe de inculcar respeto, y lo que inculca son macanazos, división de familias de menores con sus padres, que provocan esta diáspora de las familias a tierra hostil, porque los Estados Unidos en su zona fronteriza es una zona hostil que me recuerda mucho a la franja de Gaza, no exagero, los hechos están ahí, la violencia por parte de la autoridad, los crímenes contra Pero los derechos al humanos contrario de lo están que a la sucede orden en del Medio día. Oriente, aquí estamos supeditados, es decir, no hay una reacción violenta como sucede en Medio Oriente. Entonces, esa es una gran diferencia con la franja Bueno, de hay una Gaza. violencia soterrada, evidente, Sí, ¿no? sí, En pero contra del mexicano migrante. pero al revés no. O sea, si por ejemplo en Medio Oriente hay un problema entre árabes y palestinos y judíos, es la violencia dual. Y acá no. Acá estamos de rodillas. Porque tenemos la amenaza. Yo no estoy diciendo de que si- hay que ser violentos. Porque tenemos la amenaza que si no aceptamos la política migratoria de Donald Trump, si no hacemos el muro con la Guardia Nacional, nos van a imponer aranceles a las exportaciones. Entonces nos tienen con una mano en el... ¿Pero tú estás de acuerdo con eso? Yo creo que O no sea, soy porque experto- López Obrador Sí. habla siempre de, o habla en las mañaneras, No soy experto hay en que ser relaciones- prudentes. sí. No soy experto en relaciones internacionales, pero he leído análisis de que había otras alternativas a la simple supeditación, que pudimos haber adoptado una política exterior más agresiva, más de defensa de la soberanía y más del tú a tú, como los chinos, diciendo, bueno, me pones aranceles, pues nosotros te vamos a poner aranceles. Alguna cosa que no fuera nada más, digamos... Y el discurso electoral, cada tweet de Trump, se lo voy a responder, decía Andrés Manuel, ¿no? Sí. Y en los hechos, ya como administración gubernamental, sucede lo contrario. Sí. Sí. ¿Vale? Sucede lo contrario, porque estos hechos sangrientos debió de haber sido utilizado por el gobierno federal, el nuestro, para un poco equilibrar las fuerzas, que de por sí o por sí son dispares. Yo esperaba por eso un posicionamiento más crítico, más frontal por parte del gobierno federal, y no dirigido hacia la condena del hecho, sino a la condena del discurso del odio. Ahí fue donde falló la estrategia diplomática de López Obrador. Hay que ser frontal contra los crímenes verbales, porque son tan crímenes como tomar un arma y disparar, el hecho de estar haciendo una polarización a estos niveles. Pero no lo hizo AMLO y no lo va a hacer por lo visto. Ya Yo pasaron, creo que va a descender incluso el tipo de las condenas o de la condena. ¿Por qué? Porque su política sigue siendo esto que habla, como si fuera Gracián, creo, de la prudencia, ¿no? Pero la prudencia, ¿en qué sentido? ¿Y hacia dónde nos lleva la prudencia en una relación bilateral que de por sí es muy complicada, es muy compleja? Y además, que no tiene que ver nada más con los gobiernos, sino con las sociedades y la integración de lo que significa que ya se han integrado millones de mexicanos a la sociedad norteamericana. Entonces, el asunto también es sociológico. Déjame ser un poco intelectual.
Pensé que ibas a contar un chiste. Y yo creo que pues es un chiste porque AMLO en muy breve lapso pasó de leer a Hobbes, o al menos de escucharlo, no sé si haya leído alguna vez a Hobbes, a ser fan de Maquiavelo y a terminar como el prudente de Gracián. En un lapso bastante breve, ¿no? Bueno, pero Hobbes también decía que se debe de buscar la paz esencialmente, ¿no? Se debe buscar la paz en un clima de guerra. Y el mayor, lo sabe Mentor mejor que yo, el mayor hobbesiano moderno es Carl Schmitt, el alemán que hablaba de amigo-enemigo. Claro, Y que para poder gobernar es blanco y negro. había que hacer la división, y esa división implicaba una guerra, soterrada o abierta. Pero Hobbes, no hay de dos cosas, o eres mi amigo o eres mi enemigo. Sí, Hobbes decía en el Leviatán, la guerra se hace también a través de treguas, pero la guerra continúa, es permanente, es constante, no termina, es ilimitado, dice, como las búsquedas de Dios, ¿no? En el análisis político, digamos, que fue en 1900, ¿cuándo ganó Trump? 2016. 2016. 2016. O sea, es cómo utiliza Trump o cómo está utilizando el tema de los migrantes, el tema del muro, para su campaña electoral. En el 2016 justamente vino a México, invitado por el presidente, en un acto de sometimiento total hacia uno que no era ni siquiera presidente, era candidato republicano. Entonces, aquí el riesgo es que se repita la misma estrategia de Donald Trump, que está en precampaña, ahora está como presidente, y que quiera volver a utilizar el tema de los migrantes, el tema del muro, porque en los Estados Unidos él dice que el muro ya está hecho, que nos obligó a los mexicanos precisamente a poner esas barreras. ¿Y a poco en no? Centroamérica? Claro que sí. Entonces, aquí el riesgo es que nuestro discurso, al igual que lo que pasó con Peña Nieto en el 2016, Peña Nieto sigue siendo de supeditación. Claro. Entonces, no se ve que haya habido cambio. O sea, hay más continuidad. Pero no solamente continuidad, Mentor. También se acrecentó. Es decir, la supeditación. La supeditación, por supuesto. Porque esto no sucedió con Peña Nieto. No sé si se haya acrecentado o estamos entablados desde hace muchos sexenios. Pero por lo de la Guardia Nacional. Es natural, ¿no? El más fuerte siempre se come el más débil. Entonces, Uruguay sí puede hacer una respuesta jactanciosa. Porque están a miles de kilómetros. Porque están a miles de kilómetros, no tienen ahí al nosotros somos durmiendo al lado, ¿no? Pero si queremos analizar si hay más cambio que continuidad, no se ve cambio, no se ve la transformación en la política exterior frente a los Estados Unidos. Ahora, sin adelantar vísperas, vamos a ver qué va a pasar en este juego de ajedrez que es la diplomacia aquí en China. Trump va a pedir forzosamente a AMLO que lo reciba, ya no en Los Pinos, pero lo va a recibir en Palacio Nacional, como se recibió a Kennedy en su momento, y vamos a ver qué responde López Obrador, o cómo va a ser la negativa a una visita formal de Trump a México. Yo estoy seguro de que AMLO va a tener que doblar las manos, y al doblar las manos va a evidenciar algo que es el sometimiento, como bien dice Mentor, del gobierno mexicano, no del pueblo de México, del gobierno mexicano a los designios del magnate de cabellera naranja, hasta hoy en la mañana. Ha de ser de la zona citrícola, no, ha de ser de Florida, ¿no? El pelo. Zona citrícola de Florida. Allá, y donde tiene lo de golf, ¿no? Donde tiene sí. Terminemos con el tema local de Nuevo León. ¿Cómo analizan el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco? Yo digo que ya no es solamente un declive, sino un derrumbe, lo acabo de publicar. Pero, ¿cuál es la percepción de ustedes? Mentor, que lee mucho a los politólogos, además, pero hay algo mejor que las cartas del tarot, es la politología de Estados Unidos. Son muy buenos, son empíricos, son muy asertivos, mejor son directos, mucho mejor que el tarot para adivinar el futuro. Bueno, mucho mejor que los arcanos del tarot.
Pero entre esas lecturas yo recuerdo que Mentor maneja mucho el símbolo del pato cojo. El pato cojo es aquel gobernante que ya se queda vulnerable, que ya no tiene capacidad ni margen de maniobra, y suele suceder en los últimos periodos de su sexenio, de su cuatrienio o en este caso de los gobiernos estatales. Bueno, pues siguiendo con este símil, el Bronco es un pato cojo o un caballo cojo, si así lo quieren ver, pero también un caballo cojo pues no sirve para nada y suelen sacrificarlos malamente porque no se merece ningún animal que sea sacrificado y menos un caballo. Pero bueno, este es un caballo cojo, es decir, con nulo margen de maniobra, con un gobierno que ya no tiene ninguna vis de resolver nada, ni la presa Libertad, ni ninguna de las propuestas que hizo del metro. Bueno, está ni totalmente ni la anulado, conexión ni con la San conexión Pedro de con- Macroplaza. con San Pedro, que le acaban de dar a un varapalo hace un par de días. Y bueno, ¿qué debe de hacer un pato cojo, un caballo cojo, cuando todavía le resta tiempo para estar cobrando las quincenas como gobernante, sin que pueda tener libre las manos? Pues nada, simplemente dejar pasar, laissez-faire en el peor sentido de la palabra del término económico, ¿no? Dejar pasar las cosas y ver que el vendaval, que el torrente que se le viene en contra, pues al menos lo despeine, pero que no lo haga depositar en la cárcel a sus más próximos, porque ese es el problema. El sistema político mexicano, con o sin AMLO, durante la administración de AMLO o antes, es muy cruel, es muy salvaje, es como del viejo oeste, ¿no? Y los vengadores cobran afrentas y vienen a hacer las venganzas al uso, ¿no? Es parte del sistema y... Es el y sistema, ese es el sistema mismo. en sí, que no lo tocó en esos términos Cosío Villegas. Cosío Villegas no dejó de ser un burócrata Ni Gabriel Said. del Estado, y ni mucho menos Gabriel Said, pero este salvajismo va a cobrar víctimas y eso debe de tenerlo contemplado también en sus planes venideros Jaime, ¿no? Mentor. Yo lo que creo es que la tiene muy difícil. Ya se le fue el tiempo, se le pasó el tiempo, fueron 4 años. Y él se la buscó también Él se la buscó, o sea, cometió errores garrafales, el haberse ido a la campaña presidencial. sin ningún resultado, el no haber tenido alianzas con el anterior presidente ni con el nuevo. Entonces, siempre ese dilema que tienen los gobernadores de Monterrey, Nuevo León. de Nuevo León, que tiene que estar bien con 2 presidentes, en este caso no fue ni con uno ni con otro. Entonces se le fue el tiempo, no tiene gran obra, no ha terminado ni siquiera las obras del anterior gobernador. Y a lo mejor ni siquiera inicia su obra insignia, que sería la Presa Libertad. La Presa Libertad está en peligro, no tiene dinero. Entonces, Bueno, dinero sí tiene, y no sé de dónde lo ha sacado. Pero para hacer grandes obras, digamos, para terminar la línea 3 del metro, para hacer el tren ligero, para... Entonces, digamos, sacar los trenes ahora, de la ciudad. los análisis sí de los fondos federales de inversión sí demuestran que ha habido una caída en los años del Bronco comparado con los sexenios anteriores. Creo que es el sexenio en el que menos fondos federales de inversión se han invertido en Nuevo León. Entonces, está muy difícil. Ahora, ¿qué puede hacer el Bronco? Obviamente, ahorita despidió a su gurú de cabecera, a Memo Rentería, pagándole muy bien, y contrató una nueva agencia. Entonces, obviamente... Tarini Contreras. Tarini Contreras. Se prepara para hacer un relanzamiento publicitario de su gobierno, que puede ser publicitario, pero habría que ver con qué lo va a soportar. Pero no tiene correspondencia ¿Qué soporte le va a social, dar? ¿no? Ahora, ¿qué le queda como Pato Cojo. Blame Dog, como Pato Cojo, como dice Eloy? Aliarse, jugar. No le queda otra más que los políticos mexicanos no podrán hacer obra, no podrán ser buenos gobernantes, pero para la grilla son muy buenos. Y obviamente va a jugar la sucesión gubernamental del 2021 para tratar de sacar la mejor tajada para él.
Que puede Al ser. menos como a Peña Nieto, ¿no? Yo lo decía. Claro. Que te cuiden la espalda y o ya. sea, a lo mejor le dice, estamos claros Compro la impunidad. que ningún candidato independiente tiene la más mínima posibilidad de ganar por el desempeño Del Bronco. Ya lo dijimos. Que es muy la triste, vez pasada. ¿verdad? La elección se va a convertir en un referéndum al gobernador en turno y con un desempeño tan bajo es casi imposible. Entonces, él sabe que no tiene posibilidades de poner a sucesor, pero sí tiene cierta fuerza Estructura. estructural, manejo político, que puede manipular para ser factor decisivo Ujú. o tratar de influir, que ya lo jugó en la elección presidencial del 2018. O sea, él se lanzó a ser candidato porque quería hacer factotum contra López Obrador. No lo hizo, obviamente López Obrador los barrió a todos, pero seguramente lo va a querer volver a hacer. Hablando de esto, de la sucesión y del 21, tal parece que hay secesión, ¿no? Hay mucho fragmento entre los partidos políticos y demás. ¿Quién está aprovechando mejor el momento de los que son precandidatos? ¿Samuel García? ¿Lo creen los dos? Es el que está más visible, es el que está más en los medios. Y Samuel, lo comentamos hace rato, Samuel entendió muy bien que en la elección se iba a convertir en un referéndum al Bronco. Al Bronco, claro. Entonces cambió su discurso. La narrativa en contra en contra de López Obrador y la hizo local, ¿no? O sea, afinó. Toda y la hizo política local. es local, ¿no? All politics is local. Entonces él dijo, olvídate de López Obrador, era un craso error. Yo cuando lo vi dije, está cometiendo un grave error porque de nada le sirve estar contra el presidente más popular que hemos tenido en los últimos años, pegándole todos los días. Entonces enfocó las baterías en vez de pelearse contra el presidente más popular, pelearse contra el gobernador más impopular que hemos tenido. Claro. Lo cual es más rentable. Por eso el video de tacos gobernador y demás, ¿no? Pero además de Samuel, que es el más visible, tú ves a otro político, sea panista, Pues sea francamente, aquí priista. no veo yo a ningún panista que tenga los arrestos para estar ahí en el escenario preelectoral, que es el que estamos viviendo. Veo muy bien posicionado a Samuel, veo bien posicionada a Clara Luz. Pero ella no puede ejercer lo que hace Samuel. Bueno, pues es que Samuel está abriendo brecha. Samuel Pero ella asesorado, como ¿no? alcaldesa no puede hacer ni insertarse preelectoralmente aún. De entrada tampoco pudiera hacerlo como senador Samuel y sin embargo lo está haciendo. Tatiana, bueno, Tatiana es más un posicionamiento mediático y Tatiana yo creo Cloutier. Cloutier que según sus planes, por lo que yo veo de lo mediático, piensa aterrizar a la parte social. Yo creo que son dos frentes incluso opuestos. Y eso lo demostró también en su campaña López Obrador. Es decir, de la presencia mediática es imposible que bajes a la presencia social. Bueno, pero Ahí López Obrador ya fue todoterreno y recorrió el país López Obrador durante fue mucho todo tiempo, terreno, ¿no? no es el caso ¿De Tatiana? de Tatiana. Un libro no hace la diferencia. Yo lo leí, me pareció muy convincente. Algunos datos, pues hay que corregirlos, y incluso errores ahí de redacción y de sintaxis, pero así fuera un libro de primera, no hay traducción con la venta en el mejor sentido de lectores Claro. a favor tuyo, y esa parte del quehacer electoral todavía lo tiene como asignatura pendiente Tatiana. Hablamos de Tatiana, hablamos de Clara Luz y hablamos de Samuel García. ¿Ven a más gente ahí? Que se estén moviendo abiertamente, no. Hay muchos que se están moviendo, digamos, fuera de reflectores, pero que estén ya en la escena pública Porque una manejando cosa, sus estrategias, sí, nada más se ven esos tres, Tatiana, Clara Luz y Samuel. con más visibilidad, ¿no? Son los que están más visibles y son los que realmente están diseñando estrategias claras. para Inclusive los- de alianzas, ¿no? alianzas. Sí. Es que sin alianzas Nadie gana. nadie Y gana. el otro que se ve que está manipulando para el 21, no para terminar ahora y nada, pero es el Bronco. Ujú. El Bronco va a jugar el 21. Y tiene que aliarse con alguien. El claro. Bronco tendrá que ser Y, más y debe ser con Morena porque no le queda de otra.
va a buscar aliarse con ¿Quién alguien. sabe? Si para estas fechas ya era como para que el Bronco tuviera claro con quién hacer su alianza para sobrevivir al vendaval al que me refería. No lo está haciendo con Samuel por razones obvias, Claro. y ya le pasó el tiempo por encima como para que pudiera hacer una alianza con Tatiana o con Samuel. ¿Queda clara luz? No lo sé. Sí sé que con cualquiera de esos tres que haga alianza el Bronco, la contraparte se lo va a rechazar. Ujú. Se lo va a rechazar. Cualquiera de los tres. Es decir, las posibilidades de juego o de manejo de tiempos del Bronco es más limitado de lo que parece. Yo también creo eso. Muchísimo más limitado porque ninguno... Limitado el tiempo, limitado el Bronco. Limitado el Bronco, que por ende te provoca que se te limite el tiempo, ¿no? O sea, eres un factor de qué porcentaje en la elección. Ok. Ahora, no hay bateadores emergentes, ¿eh? En esta circunstancia en que está esta pobre patria viviendo, es muy complicado que de aquí al proceso ya electoral formal vaya Claro. a salir algún otro ¿Tú emergente. no crees que haya sorpresas? No lo creo. ¿Tú no crees que haya sorpresas? Sí, puede Que haber pueda haber- sorpresas, puede haber candidatos ciudadanos. Carlos Salazar Lomelí dice que Un cambio de no. juego. Dice que no, pero Pero Poncho Romo dijo, yo no voy a estar en el gabinete, ¿no? O sea, los políticos cambian como las veletas. Mira, en tiempos de López Obrador, las gobernaturas van a terminar siendo una extensión de su gabinete, ¿eh? Y sobre todo, una cosa muy importante en cuanto a los recursos económicos. En Puebla se aumentaron el 80% antes de la elección. los... La inversión social, Claro, bienestar. saben cómo invertir. Igual en Baja, Claro, porque en Baja no la tenían tan fácil. claro. Pero fíjate, Samuel... Y eso te da, en términos de inversión social, casi el 35% de los votos ¿O más? o más. Entonces hay que revisar ese tipo de políticas gubernamentales de bienestar, que en realidad también son políticas electorales. Sí. Por eso Samuel, asesorado o no, yo no lo sé, pero Sí, hay que claro, ver sí. los resultados. Debe tener un asesor bueno. Él también le gira, ¿eh? Y cesó el ataque incesante en contra del gobierno federal, y en esta última temporada ha estado enfocándose hacia el Bronco. Es lo que... Esa estrategia, hay ahí una Pero mano que sí, claro. mece la cuna, lo hace bien. Sí, y el asunto final es que es esto, Mentor, que hablábamos en otro programa, del referéndum. Sí. Y ya se metió en esa etapa de pegarle al pato cojo, el que quiere ser águila, buitre o no sé qué. Por lo pronto terminamos, les agradezco la conversación, Eloy, Mentor, Gracias, y sobre todo les agradecemos a ustedes, no que nos sintonicen, sino que nos vean. Gracias.